Estás en Combinación Clave. Solo por la clave 92.9. Tu nueva número 1. 9 de la mañana con 8 minutos y voy a leer lo siguiente. Abro comillas. Estimado Patricio, te envío texto que ingresó al Congreso. Espero tus comentarios. Un abrazo, Pablo. Este es uno de los correos que envió a principios de agosto del 2010 el exministro de Economía del presidente Sebastián Piñera y ex candidato, y esto es muy importante, presidencial de la Alianza Pablo Longueira, y el ex gerente general de SQM, Patricio Contese. Este intercambio significó la revelación de una relación muy cercana entre ambos representantes del mundo político y económico. Apareció un reportaje con mucho detalle y con la información ahí impresa para que todos la vieran, escrito por CIPER Chile. Este correo adjuntaba la propuesta que sería ingresada al proyecto de royalty minero, que buscaba recolectar fondos, recordemos, para la reconstrucción del terremoto del 2010, del entonces ministro de Energía, Lorenz Colborn. En el texto, que había sido enviado previamente por el fiscal del Ministerio de Minería a Pablo Longueira, se especificaba la posibilidad de extender los efectos de las normas sobre invariabilidad a los proyectos conexos para el caso de las empresas chilenas. Leo textual porque hay varios tecnicismos dentro de las distintas cartas que se enviaban por las autoridades a sus propios senadores. Recordemos que en esa época Pablo Longueira era senador y este era un gobierno de su propia colectividad, de su propia alianza política, porque era el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, al tratarse un tema como subir los impuestos, en este caso para la reconstrucción, se entra a detalles técnicos en el caso de la minería. Por eso hay varios, para no perderse, pero es que hay puntos que hay que leer textual. Ese es uno de este correo. Contese le hizo llegar el 5 de agosto del 2010 a Pablo Longueira un documento adjunto en formato Word y con el nombre Royalty Minería 1. Texto que, de acuerdo a la investigación revelada por CIPER, es prácticamente igual al que el gobierno ingresó casi un mes después, el 31 de agosto del 2010, a la Cámara de Diputados como el artículo 4 transitorio del proyecto de ley. La propuesta del gerente general de SQM establecía la exención del beneficio de la invariabilidad tributaria, que originalmente estaba reservado solo a los inversionistas extranjeros que firmaran un contrato con el Estado, a las mineras nacionales, pues esto no estaba contenido en el informe enviado previamente por Longueira. Abro comillas nuevamente. La nueva disposición legal que se pretende aprobar no se aplicará a SQM, ya que ella no tiene convenios legales acogidos al artículo 5 transitorio de la ley número 20.026, y borrará con tal exclusión todo lo conversado al respecto y todos los esfuerzos que se han hecho para intentar uniformar los derechos y obligaciones tributarias del royalty de las empresas mineras chilenas con lo de las empresas mineras extranjeras, señala el email enviado por Contese a Longueira. Además, el correo electrónico adjunta una carta en la que se solicita a nombre del entonces senador Longueira la modificación redactada por el fiscal de SQM, Matías Astaburuaga, del proyecto original. La iniciativa fue ingresada posteriormente por los ministros de Sebastián Piñera, Felipe Larraín de Hacienda, Juan Andrés Fonten de Economía y Lorenz Colborn de Minería. Tras su ingreso, Longueira le envió el proyecto a Contese, ante lo cual el ex gerente de SQM respondió, y aquí voy nuevamente a una cita textual, entre comillas. Pablo, en la ley quedó la redacción del asunto de la minería chilena. El texto fue aprobado por el Congreso en octubre y benefició a las filiales de la minera SQM Salar, que firmó el contrato el 26 de agosto del 2011, y SQM Nitratos, que hizo lo propio el 22 de diciembre, accediendo ambas al beneficio de establecer un impuesto del 5% en vez de un 5 o 14% que se establecía para el resto de las mineras chilenas, o sea, logrando el mínimo. Menos de un año después, el 18 de julio del 2011, Pablo Longueira asumió en Economía. Lo que acabamos de leer, más allá de los tecnicismos que puede llevar a que uno se pierda un poquito en el texto, muestra algo que es vergonzoso. Tiene que ver con el momento en que se estaba discutiendo un proyecto que elevaba los impuestos a las empresas, específicamente a la minería, y el gerente general de una de estas mineras le envía no solo una carta, le envía el texto para que sea aplicado a la ley, para que la minera que representa escape de la ley, para que la minera que representa termine pagando menos impuestos. Un senador, en este caso Pablo Longueira, toma ese texto redactado por la minera y este texto, y ahí no sabemos cómo fue la negociación, tendremos que ver, y ojalá esté todo el registro de las conversaciones, en fin, muchas de las conversaciones para proyectos de ley no son públicas, pero finalmente esta sugerencia que viene escrita desde el gerente general de una minera a un senador de la UDI termina casi textualmente puesta en el proyecto final, en la ley que quedó.
En este caso, lo que dijo SQM quedó finalmente en la ley y en vez de pagar más de un 5% de impuesto, que podía llegar hasta un 14%, terminan pagando solo un 5%. SQM tiene una serie de tratos con el Estado y esa es su condición. Esto es vergonzoso. Esto muestra lo capturada que está la política por los negocios. Mucho de esto lo sabemos por los casos que ya hemos mencionado hasta el cansancio. Pero ver esta relación, esta fórmula, donde es un gerente el que redacta lo que queda finalmente en la ley, no deja de ser absolutamente vergonzoso. Es un asco. Y ojo, Pablo Longueira en ese momento era senador, electo por los chilenos, un senador de la República. Después pasó a ser ministro de Economía de un gobierno. Y finalmente fue el candidato presidencial de un conglomerado completo. La misma persona que como senador había tomado las sugerencias exactas, los párrafos exactos del gerente general de una minera y presionó seguramente porque a él le llegó y finalmente quedó estampado la ley para que quedara de esa manera, beneficiando a esa minera y perjudicándonos a todos los chilenos. Es un asco. Esa misma persona fue candidato presidencial. Después tuvo problemas de salud y tuvo que salir de la candidatura, pero si no hubiese pasado eso, ¿sería hoy día presidente de Chile? Bueno, esto aparece con mucho detalle en un reportaje de CIPER. Tengo que decir algo que me llama mucho la atención. Es una de las noticias del día, la vamos a estar conversando en un ratito más con el panel. Curiosamente, los diarios más grandes de este país de circulación nacional, El Mercurio y La Tercera, no ponen nada de esta información. No hay ni un detallito de esta información y me di el lujo de mirar hoy día, porque vi un tuiteo que decía, uy, qué curioso, El Mercurio y La Tercera no consignan lo de Longueira. Y yo dije, no puede ser. O sea, que tratamos de ocultar o tapar el sol con un dedo. Y mire, todas las páginas de los cuerpos nacionales, todo el diario, y no aparece nada de esto que es un escándalo. Porque Pablo Longueira podría haber sido presidente de este país con este historial. Una minera, el gerente general de una minera, con lo que él coloca, lo que él redacta, con la idea de esa minera, termina en un proyecto de ley en Chile, termina en una ley chilena. Eso es un asco. Son las 9:00.